Mi madre intenta hacerme perder la custodia de mis hijos por venganza, pero lo que no sabe es que yo tengo un plan para destrozar su vida y arruinar su reputación. Mi vida había estado llena de altibajos, pero nada fue tan devastador como el momento en que mi matrimonio terminó. La separación fue un proceso largo, doloroso y desgastante. Mis hijos, Daniel y Sofía, apenas tenían 6 y 4 años cuando se produjo la ruptura. Ambos pasaron por una montaña rusa emocional, pero más que nunca, su madre y yo tratamos de mantenerles una vida lo más normal posible, incluso a pesar de los sentimientos encontrados. En ese tiempo, mi madre, a quien siempre había considerado mi mayor apoyo, se mostró comprensiva y empática. En sus ojos, yo era el hijo que había sufrido, el hombre que había sido dejado, pero también el padre que estaba haciendo lo mejor para sus hijos. Durante meses, ella fue mi refugio. Hablaba con ella casi todos los días. Me daba consejos, me alentaba a seguir adelante, me decía que estaba orgullosa de mí. Sin embargo, algo cambió cuando, después de un tiempo de estar solo, comencé a salir con alguien más. Lucía entró en mi vida de forma natural, sin presiones, pero sobre todo sin rencores. Era una mujer independiente, comprensiva y sobre todo, me hacía sentir vivo de nuevo. No estábamos buscando una relación seria al principio, solo disfrutar de lo que la vida nos ofrecía después de una etapa tan difícil. Pero las cosas empezaron a tomar un giro inesperado cuando mi madre comenzó a mostrar actitudes extrañas hacia ella. Lucía no es la mujer para ti, me dijo un día con una mirada cargada de desdén. No entendí por qué lo decía, pero me preocupó. ¿Acaso no deseaba lo mejor para mí? ¿Por qué rechazaba a alguien que me hacía tan bien? A medida que la relación con Lucía se volvía más seria, las cosas empeoraron. Mi madre comenzó a hacer comentarios sobre ella cada vez que teníamos reuniones familiares. Lucía no era lo suficientemente adecuada, según mi madre. Una mujer tan joven no puede ofrecerte lo que realmente necesitas, me decía, sin comprender que lo que necesitaba no era una mujer idealizada, sino alguien que me comprendiera y me ayudara a reconstruir mi vida. Al principio, traté de ignorar sus palabras. Pensé que, después de todo, mi madre era solo una madre celosa. Quería lo mejor para mí, y como siempre, intentaba controlarme. Sin embargo, pronto me di cuenta de que su actitud no era solo una simple preocupación maternal. Era una obsesión. Mi madre comenzó a emitir juicios negativos sobre cada aspecto de mi relación con Lucía, su forma de vestir, la manera en que hablaba, sus amigos, todo. Lo peor vino cuando, en una de las reuniones familiares, mi madre me dijo con firmeza, no confío en esa mujer. No quiero que mis nietos crezcan cerca de ella. Si sigues con ella, no me verás más. Esas palabras me dolieron profundamente. Mi madre, quien siempre había sido un pilar en mi vida, había cruzado una línea. Me estaba diciendo que tenía que elegir entre ella y la mujer con la que estaba construyendo una nueva vida. Pero lo que más me molestó no fue que me diera esa ultimátum, sino el hecho de que estaba usando a mis hijos como una palanca emocional para manipularme. Esa fue la chispa que encendió la llama de un conflicto mucho más grande, un conflicto que ninguno de los dos había anticipado, ni ella ni yo. A medida que pasaron los meses, mi madre se fue empeorando. Comenzó a hacerme chantajes emocionales. Tus hijos necesitan una figura materna estable, no una mujer que apenas puede cuidarse a sí misma, me decía, insinuando que mi relación con Lucía ponía en peligro la estabilidad emocional de mis hijos. Si sigues con ella, estarás demostrando que no eres un buen padre. Decidí poner límites. Pero mi madre no era de esas personas que respetan los límites. Mientras todo esto ocurría, comenzaron a pasar cosas peores. Mi madre empezó a darme consejos sobre cómo criar a mis hijos, sugiriendo que no estaba haciendo lo correcto. Hablaba de mis habilidades como padre de una manera que me hizo sentir impotente. Como si todo lo que había hecho por mis hijos hasta ese momento, no valiera nada. De repente, mi madre comenzó a mostrarse menos como mi madre y más como una mujer controladora, deseosa de imponer su voluntad sobre todos los aspectos de mi vida. Lo que realmente me molestó fue que, al mismo tiempo que me criticaba, no ofrecía ninguna solución real. De hecho, ella misma vivía en una situación de inestabilidad emocional. Había perdido el contacto con la realidad, sus amistades se habían reducido, y la relación con mi padre se había deteriorado. Pero en lugar de reconocer sus propios problemas, estaba proyectando su frustración sobre mí. Luego llegaron los rumores. Un día, escuché por accidente una conversación entre mi madre y una de sus amigas en la que hablaban sobre la posibilidad de hacerme perder la custodia de mis hijos. No está en condiciones de cuidar de ellos. Tiene una relación con una mujer que ni siquiera sé si es capaz de ser una buena figura materna para ellos, escuché decir a mi madre, y el corazón se me detuvo. Mi madre, la misma mujer que me había criado, la misma mujer que siempre se había presentado como la madre perfecta,
estaba planeando destruir mi vida solo por venganza. No solo me había criticado como padre, sino que ahora estaba utilizando a mis hijos como piezas de un juego. Y lo peor es que mi madre tenía los medios para hacerlo. Al principio, me costó creerlo. No podía pensar que mi propia madre sería capaz de hacer algo tan bajo, pero pronto me di cuenta de que no solo estaba hablando por hablar. Ella había comenzado a contactarse con abogados, buscando maneras de demostrar que mi relación con Lucía era un riesgo para mis hijos. Su plan era simple: desacreditarme ante la corte, hacerme ver como un hombre irresponsable e incapaz de cuidar de ellos. Cuando supe lo que mi madre estaba tramando, no pude evitar sentir una mezcla de rabia y decepción. Nunca imaginé que llegaría a ese punto. Mi madre, a quien siempre había considerado una persona íntegra y confiable, ahora se había convertido en una amenaza. Su deseo de controlarme y manipularme no tenía límites. No estaba dispuesta a permitir que destruyera mi relación con Lucía y menos aún que mis hijos crecieran sin su influencia. Pero yo no iba a permitir que se saliera con la suya. Mi primer paso fue asegurarme de que tenía pruebas de lo que estaba sucediendo. Sabía que mi madre, con su naturaleza manipuladora, intentaría negar todo si llegaba a ser confrontada. Así que comencé a guardar todos los mensajes y las grabaciones de sus conversaciones con sus amigas y sus intentos de influir en la custodia de mis hijos. La tecnología me dio una ventaja inesperada. Grabé nuestras conversaciones, donde ella me instaba a abandonar a Lucía para ser un buen padre, y empecé a acumular una serie de pruebas que demostrarían su comportamiento manipulador. Pero mientras recopilaba pruebas, las cosas se complicaron aún más. Mi madre, al darse cuenta de que yo estaba tomando medidas, comenzó a atacar desde otro ángulo. Sabía que yo no podría enfrentarme a ella solo con rumores y acusaciones vacías, por lo que decidió llevar la situación a la corte. El primer paso fue un juicio por la custodia temporal de mis hijos. La demanda llegó en un sobresellado, un sobre que me heló la sangre. Mi madre había iniciado oficialmente el proceso para arrebatarme la custodia de Daniel y Sofía. En la demanda, no solo cuestionaba mi capacidad como padre, sino que también aseguraba que Lucía no era una buena influencia para los niños. Me acusaba de ser irresponsable, de poner en peligro su bienestar emocional por estar en una relación con una mujer que ni siquiera conocía bien. Sabía que no podía enfrentarse a esto sin un plan, sin una estrategia. No podía permitir que la vida que había construido con mis hijos y mi nueva pareja se viniera abajo solo porque mi madre tenía un problema de control. Entonces, fue cuando decidí que si ella quería hacerme perderlo todo, yo no iba a quedarme de brazos cruzados. Me concentré en encontrar la debilidad de mi madre, en descubrir cómo podía darle una lección que no olvidara. Después de todo, mi madre no era una mujer perfecta. Había comenzado a perder el control de su vida. Su matrimonio con mi padre estaba en ruinas, ya hacía años que se distanciaron, y había comenzado a sumergirse en una vida de falsedad y manipulaciones. Cada vez que venía a visitarme, era evidente que su vida personal no estaba en orden. Su salud mental estaba deteriorada, y las malas decisiones que tomaba comenzaban a verse reflejadas en su vida cotidiana. Comencé a investigar su vida en profundidad. Mi madre había acumulado una serie de deudas con prestamistas que jamás había mencionado, y además había ocultado muchos de sus problemas financieros de mi padre. Su reputación estaba lejos de ser intachable, como siempre intentó hacerme creer. Había actuado durante años como si tuviera todo bajo control, pero la verdad era otra. Había sido deshonesta, no solo conmigo, sino con todos los que la rodeaban. Fue entonces cuando decidí que mi venganza no solo iba a ser emocional. Iba a destruir su reputación, algo que sabía que le dolería mucho más que cualquier discusión. Si quería jugar sucio, yo también podía hacerlo. Comencé a hablar con algunas de las personas de su círculo cercano. Amistades y conocidos que, aunque no me conocían demasiado, sabían muy bien cómo era mi madre en privado. Algunos me ofrecieron información sobre sus deudas, otros sobre su comportamiento errático y sus mentiras. Comencé a armar un caso en contra de ella, un caso que no solo destruiría su reputación ante la corte, sino que también dejaría claro lo que realmente había estado haciendo a sus espaldas. Pero mientras me preparaba para este plan, el caso de la custodia avanzaba rápidamente. Mi madre había contratado a un abogado, uno muy experimentado, mientras que yo, aunque contaba con un abogado competente, no estaba tan preparado para enfrentar una batalla tan grande. Sabía que debía actuar con cautela, no podía mostrarme demasiado confiado. El día del juicio, mi madre apareció con una actitud que me sorprendió. Se presentó ante el juez con una expresión de total seguridad, como si estuviera convencida de que iba a ganar. Estaba vestida con un traje elegante, luciendo impecable, mientras yo llegaba con una actitud más discreta. A lo largo de la audiencia, mi madre dio su testimonio, pintándome como un padre irresponsable, incapaz de ofrecerles un hogar estable a mis hijos. Sin embargo,
cuando llegó mi turno de hablar, me aseguré de que cada palabra fuera cuidadosamente pensada. No quería hablar solo de mi relación con Lucía o de mi capacidad como padre, sino de la verdadera naturaleza de mi madre. Comencé a revelar, lentamente, los detalles de su vida que ella había intentado ocultar, sus deudas, sus mentiras, su falta de estabilidad emocional y la influencia negativa que había tenido sobre mi vida y la de mi familia. Al principio, el juez parecía escéptico, pero pronto quedó claro que lo que estaba diciendo era mucho más que simples acusaciones. Presenté pruebas de las conversaciones que había grabado, de los mensajes manipuladores, e incluso de los testimonios de algunas personas que conocían su comportamiento en privado. Mi madre, que hasta ese momento había estado tan segura de sí misma, comenzó a titubear. Su rostro se fue palideciendo a medida que las evidencias contra ella se acumulaban. Sabía que, aunque estaba jugando sucio, yo también sabía cómo hacerlo. El juicio se alargó por días, pero cada vez más las cartas estaban sobre la mesa. Mi madre, al ver que sus maniobras no estaban funcionando, empezó a perder la compostura. El juez no parecía impresionado por su comportamiento y la forma en que había manipulado la situación. A pesar de que mi madre seguía intentando ganar la custodia de los niños, algo en su actitud había cambiado. Sabía que no solo estaba perdiendo el juicio, sino que su reputación ya había sido severamente dañada. El juicio continuó durante varias semanas, y la presión comenzó a acumularse. A medida que mi madre intentaba dar argumentos débiles sobre mi incapacidad para ser un buen padre, yo presentaba cada vez más pruebas que confirmaban su manipulación, sus problemas personales y la falta de estabilidad en su vida. Cada vez que veía su rostro, estaba claro que la ira y la desesperación se apoderaban de ella. Ya no podía sostener la fachada de madre perfecta que había intentado mantener por tantos años. En la última audiencia, cuando parecía que el juez finalmente tomaría una decisión, mi madre cometió un error fatal. En un intento desesperado por ganar, trató de manipular el testimonio de uno de mis amigos cercanos, tratando de hacerle decir que no me consideraba adecuado para cuidar a mis hijos. Sin embargo, este amigo, a quien ella no conocía muy bien, no se dejó intimidar y dejó claro que su versión de los hechos no tenía nada que ver con la realidad. El juez, después de escuchar todos los testimonios y ver las pruebas presentadas, tomó una decisión que mi madre jamás esperó. La custodia de mis hijos fue otorgada a mí, y el juez incluso mencionó en su sentencia que mi madre había actuado de manera inapropiada al intentar manipular a los testigos y distorsionar los hechos. Mi madre se desplomó en el banco de la sala, derrotada. Sabía que había perdido la batalla, pero lo que no esperaba era el daño irreparable a su reputación. La gente en su círculo cercano comenzó a distanciarse de ella, y la presión social la hizo aún más vulnerable. Ya no era la mujer fuerte e invencible que había sido durante tantos años, ahora era una paria, alguien cuyo comportamiento manipulador había sido expuesto al mundo. Al salir del tribunal, la primera llamada que recibí fue de Lucía. Ella había estado observando el juicio desde fuera, con sus nervios a flor de piel. «Lo lograste», me dijo, y sentí un gran alivio. A pesar de todo, sabía que había tomado la decisión correcta, no solo para proteger a mis hijos, sino también para liberarme de la influencia tóxica de mi madre. Sin embargo, las consecuencias de esta batalla no fueron fáciles de digerir. Mi madre, totalmente derrotada, me llamó días después. Su voz temblorosa era la de una mujer quebrada. «¿Realmente tienes que hacer esto? ¿Dejarme fuera de sus vidas?» «Solo quería lo mejor para ustedes», dijo, pero algo en su tono me indicó que no lo decía desde el arrepentimiento genuino, sino desde el miedo. El miedo de perder lo único que siempre había tenido bajo control, su poder sobre mí. Mi respuesta fue firme y clara. «Ya no tienes control sobre mi vida, ni sobre la vida de mis hijos. Lo que hiciste fue inaceptable, y ahora debes pagar las consecuencias». Después de esa conversación, mi madre intentó en varias ocasiones manipularme con llamadas y mensajes, pero ya no tenía poder sobre mí. Los días pasaban y la realidad se asentaba en ella, la gente comenzaba a verla con otros ojos. Sabía que su reputación estaba destrozada y que sus intentos de controlarme solo habían causado más daño. Unos meses después, me encontré con un antiguo amigo de mi madre, alguien que había estado cerca de ella en el pasado. Este amigo me habló de cómo mi madre, ahora aislada, había caído en un ciclo de soledad y arrepentimiento. Había perdido el contacto con muchas personas importantes en su vida debido a sus manipulaciones, y se había refugiado en la amargura y el rencor. Finalmente, mi madre dejó de intentarlo. Nunca me pidió perdón, ni siquiera reconoció el daño que causó, pero algo había cambiado en ella. Sabía que había sido derrotada, y lo peor de todo, que había perdido algo más importante que cualquier batalla legal, su dignidad. Para mí, todo esto fue una lección dolorosa pero necesaria. Entendí que a veces, incluso las personas que más amas pueden volverse tóxicas y destructivas.
Lo que realmente importaba era proteger a mis hijos, mantenerlos alejados de las manipulaciones y asegurarme de que crecieran en un ambiente saludable, lejos de los juegos mentales de mi madre. Al final, mi victoria no solo fue legal, sino también emocional. Me liberé del yugo de su influencia, y mis hijos crecieron sabiendo que su padre luchó por ellos. Mi relación con Lucía se fortaleció, y aunque las cicatrices del pasado aún seguían allí, aprendí a dejar atrás lo que no podía controlar. Mi madre había intentado destruirme, pero al final, ella misma fue quien se destrozó. Mis hijos siguieron creciendo con amor y estabilidad, y aunque mi madre ya no formaba parte de nuestras vidas, yo sabía que había hecho lo correcto. Al final, la verdad siempre sale a la luz, y las manipulaciones tienen un precio. Mi victoria no solo fue sobre la custodia de mis hijos, sino sobre la justicia que tanto había buscado, y el entendimiento de que, en la vida, a veces la única forma de ganar es dejar ir lo que te hace daño.